les decimos, hermanos, que sean bienvenidos. Con todo nuestro corazón, sean bienvenidos a la casa del Señor. Voy a tomar su asiento, hermana Esther. Un gusto tenerla aquí. Y llegó justo al banquete de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13. Nosotros, gracias al Señor, seguimos avanzando en nuestro recorrido en el libro de los Hechos. El día de hoy, si el Señor nos lo permite, estaremos concluyendo nuestro paso por el capítulo 13 y pues volveremos a retomar, si Dios nos da vida, el libro de los Hechos hasta el próximo año, o sea, dentro de 3 domingos. Suena muy largo, pero solamente son 2 domingos donde haremos un paréntesis, uno para recordar la encarnación de nuestro Señor y el otro pues habrá un sermón de acuerdo a nuestro último punto del año, que será dentro de 15 días, si Dios nos da vida, y el primer domingo de enero retomaremos nuestro viaje por el libro de los Hechos. Hoy veremos del versículo número 44 al versículo número 52. Y hoy más que nunca le pido al Señor claridad, no solamente de pensamiento, sino también claridad y facilidad para poder transmitir algo. Cada pasaje, cada tema que el Señor nos ha venido permitiendo abordar en este viaje, en este recorrido por el libro de los Hechos, ha presentado cada pasaje su propio desafío. Pero hoy, hermanos, llegamos a uno de los versículos y a una de las porciones más controversiales que quizás tenga este libro, el libro de los Hechos. Ya pasamos, y creo que me atrevo a decir que pasamos con éxito el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el momento en el cual el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia, y creo que el Señor nos permitió ver claramente en qué consiste eso. Pero llegamos quizás a otro de los pasajes también controversiales que ahorita les diré cuál es. El mensaje de esta mañana se llama Llenos de gozo. Y sin duda, hermanos, que en algún momento Dios nos ha dado la oportunidad de compartir nuestro testimonio, y ese testimonio siempre va plasmado de lo que Dios hizo en nuestras vidas. De qué manera Dios llegó a nuestros corazones y de qué manera el Espíritu Santo tocó a la puerta y Él nos condujo para venir en un verdadero, genuino arrepentimiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y compartimos aquel momento, cómo fue un momento que cambió nuestra vida para siempre. Y el gozo se hace mayor, hermanos, cuando uno, después de compartir el testimonio, habla acerca de lo que el Señor Jesucristo ofrece a través de su sacrificio, y aquella persona a la cual estamos compartiendo ese mensaje también genuinamente viene a los pies del Señor. Es un momento de mucho gozo. Y el libro de los Hechos, hermanos, podemos catalogarlo de muchas maneras. Dios nos ha permitido ver a lo largo de todos estos meses que hemos estado ocupados en el libro de los Hechos, de qué manera Dios fue expandiendo su iglesia. A partir de que ellos empezaron a cumplir la misión de ser testigos y de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Los primeros capítulos nos permitió ver cómo en 2 meses la iglesia se convirtió en una congregación entre probablemente 8,000, 10,000 personas, o quizás un poco más. Pero también, hermanos, vimos cómo el enemigo nunca baja los brazos. Y el enemigo nunca desaprovecha la oportunidad para estorbar, para sembrar la duda. Y este pasaje, hermanos, que vamos a ver el día de hoy no es la excepción. Pero antes, hermanos, solamente quiero compartirles lo que nos dice la Escritura, donde el Señor le dice a sus discípulos, porque el Señor Jesucristo primero comisiona a 12 para que vayan de 2 en 2 compartiendo el Evangelio.
Y después de que aquellos 12 terminaron la misión, el Señor Jesucristo comisiona a 70. Y la forma es la misma, de ir de dos en dos cuando ellos regresan. Dice Lucas capítulo 10, verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando vemos a personas venir a los pies del Señor, es obvio, hermanos, que hay gozo. Y a pesar de las dificultades, porque es algo que hoy podemos aprender, o hoy podemos recordar, porque cada vez que los apóstoles predicaron la palabra, sea quien fuese, siempre hubo oposición. Hubo cárceles, hubo azotes, hubo amenazas, hubo el uso de la fuerza excesiva, hubo muerte inclusive. Ya pasamos por el capítulo 7, donde Esteban es muerto. Pero hermanos, más allá de la adversidad, lo que siempre debe predominar es el gozo. Y más allá, y mucho más bien dicho, mucho más, cuando alguien viene a los pies del Señor, se reconcilia con el Señor. Cuando llegamos aquí al capítulo 13 del libro de los Hechos, a partir del versículo 44, que es el análisis que esta tarde nos corresponde, dice la Escritura: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hemos sido testigos y recorrimos en 2-3 domingos ese sermón que Pablo predica. En este capítulo 13 llega en un día de reposo y predica un sermón dirigido a los judíos. Pero los judíos no solamente eran los únicos que conformaban el auditorio aquel día de reposo, sino también había gentiles. Y los gentiles, al terminar el sermón, al salir de la sinagoga, ellos salen pidiéndole a Pablo que el siguiente día de reposo les hablara de las mismas cosas. Yo les decía la semana pasada, usando un término coloquial, los gentiles se quedaron picados de oír la palabra del Señor. Transcurren 8 días y dice el versículo 44 que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso nos debe dejar en claro una sola cosa, hermanos: que entre esos días, de un día de reposo a otro, de un sábado a otro sábado, se vivieron días de una gran intensidad de parte de los que habían oído, de los que habían sido testigos del mensaje predicado por el apóstol Pablo, y de qué manera tan especial Pablo había presentado al Señor Jesucristo como el que Dios había designado para perdonar los pecados y para que nos justificara delante del Señor. Tan es así, hermanos, que ahora ya no se trata solamente de un grupo de gentiles acudiendo a la sinagoga, sino que nos está diciendo de manera específica este versículo que toda la ciudad, casi toda la ciudad, se reunió para oír la palabra de Dios. Ellos hicieron, hermanos, lo que nosotros debemos hacer siempre. En otras oportunidades, yo les he dicho que a veces tenemos oportunidad de platicar con el vecino, a mis hermanas que salen a barrer sus banquetas, o que van a la tienda, van a la pollería, salen pláticas. A veces se toman un tiempo considerable estar platicando con sus vecinos. Y se abordan tantos temas: se habla de economía, se habla de política, se habla de la familia, se habla de salud, se habla de tantas cosas, y asumimos ciertas posturas de expertos en economía, en política. A veces hasta nos sentimos un poco médicos, recetando cosas porque a nosotros nos hizo muy bien. Pero hermanos, desaprovechamos la oportunidad que Dios nos da.
de poder compartir la palabra del Señor. Hoy estamos aquí, la mayoría de nosotros va a estar hasta el siguiente domingo de nueva cuenta aquí en la iglesia, pero Dios nos da oportunidad de lunes a sábado. Dios nos va a dar oportunidad, ¿saben qué? Para compartir lo que hoy, de la forma como hoy Dios nos está alimentando a todos. Porque a lo mejor el día de mañana o pasado mañana salga la plática con alguien en el trabajo, por ejemplo, también te dice: ¿y tú qué hiciste ayer? Refiriéndose a hoy en la mañana, hoy domingo. La mejor a quien le diga: bueno, yo me estaba preparando para la gran final esta noche. A lo mejor el Atlas es campeón después de 51 años. Tú sabes lo que significa eso. He sido atlista toda mi vida. Desde que nací nunca lo he visto campeón. ¿Y qué crees? Que en aquellos años pudo ser campeón porque Veracruz derrotó a León. ¡Qué cosa! Me sé la historia. Pero ¿qué tal si le decimos: ¿y tú qué hiciste? ¿No estaba en la iglesia? Y en la iglesia, sí. Y no te aburres de todos los domingos. Dices: no, fíjate que no. Porque ayer el pastor nos enseñó algo sobre la escritura en un libro llamado Libro de los Hechos. ¿Y qué crees? Y empiezas a animarte. Habrá algunos donde rechacen lo que tú les digas, pero quizás haya alguien, quizás haya una persona donde la semilla pueda caer en buena tierra, pueda caer en un buen corazón, y más adelante, años después, esa semilla de fruto en su vida uno nunca lo sabe. Pero en esta ciudad algo ocurrió con aquellos gentiles que se quedaron picados de escucharlo. Tenían comezón de oír la palabra del Señor. Y dice el verso 45: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que decía hace unos instantes: nadie, hermanos, que represente una amenaza, el diablo se va a quedar con los brazos cruzados. Hace un momento el hermano Raúl hacía referencia pidiendo por un hermano en la fe que tenemos el gusto de conocerlo. Es un hermano en el cual el hermano Raúl ha venido trabajando con él. El hermano ha crecido en poco tiempo. Me atrevo a decir que ha crecido en poco tiempo. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque él está haciendo ahora lo mismo que un día el hermano Raúl hizo con él. Obviamente hemos orado para que Dios lo fortalezca, porque le ha venido algo que es normal. Le han venido pruebas a su vida. Porque si uno no quiere pruebas, si uno no quiere dificultades, es muy fácil no estar en medio de la dificultad, hermanos. Y la manera de no estar en medio de la dificultad es no haciendo nada. Por eso les digo, cuando alguien se levanta y tiene un compromiso delante del Señor y se constituye una amenaza para el reino de Satanás, ese alguien será atacado. Y los ataques son de diferentes maneras. Ahora aquí, Pablo junto con Bernabé están predicando, hermanos. Y llegan los judíos y hacen gala, como decimos vulgarmente, sacaron el cobre, hicieron gala de su humanidad, de su carnalidad, estaban llenos de celos y trataban de desacreditar lo que Pablo estaba predicando en aquel momento. Y no solamente les bastó tratar de desacreditar a Pablo, sino que blasfemaron contra el santo nombre de Dios. Y lo que Pablo dice en el verso 46 es que entonces Pablo y Bernabé, hablando como, y eso es otra cosa importante, porque nosotros quisiéramos que cada corazón al que le hablamos de Cristo, ese corazón terminara rendido a los pies del Señor.
que nadie nos cuestionara acerca de nuestra fe, que nadie cuestionara nada de lo que nosotros predicamos. Pero cuando alguien nos cuestiona o alguien hace como que nos oye y no nos oye, o cuando alguien de momento muestra cierto interés, pero con el paso del tiempo se queda en el camino, nosotros tendemos a desanimarnos. Ellos, por el contrario, fueron confrontados con la verdad. Ellos oyeron de qué manera blasfemaron contra el Señor, pero ellos siguieron hablando con denuedo. Pero ahora lo que ellos hacen es dirigirse de manera directa con aquellos blasfemos. Y lo que Pablo y Bernabé les dicen: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos al Evangelio. Lo que tenemos aquí no es otra cosa sino el cumplimiento de una orden que el Señor Jesucristo dio desde el momento en que Él comisionó a los 12 de ir de 2 en 2. Y quiero que le echemos un vistazo rápido, ¿no? Fíjate en Hechos capítulo 13. Porque dice el Evangelio de Mateo capítulo número 10, versículo número 5 al versículo número 7, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles. Eso ya lo he explicado otras veces. Y el Señor dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se acerca. Es una respuesta clara para aquellos que se preguntan: bueno, y si los judíos hubieran creído y hubieran recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que hubiera sido de nosotros, hasta un poco preocupados y angustiados. Hermanos, el mandato del Señor es claro. El Señor Jesucristo dijo: id antes, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahorita no vayas a gentiles, ahorita no vayas con samaritanos, vayan solamente con judíos, prediquen. Y después de predicar a los judíos, nos irá a predicar a los gentiles. ¿Se entiende esto? En la sinagoga, aquel día de reposo que Pablo predica, hay judíos, y Dios les está extendiendo una nueva oportunidad a los judíos, y una vez más ese grupo de judíos rechaza la salvación que Dios ofrece. Y desde aquí quiero que noten, desde este verso 46, que ese grupo de judíos está haciendo una elección. Y la elección que ellos hacen, la decisión que ellos están tomando, es rechazar la posibilidad de estar a cuentas con Dios a través de Jesucristo. Porque Pablo les dice: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Y vean: más puesto que la desecháis. ¿Y qué más? Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Dice el verso 47. Porque si así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Ahora fíjense, si usted busca Hechos capítulo 9, verso 4 al 6, se nos relata en ese pasaje la conversión de Saulo. Y Saulo aquel día pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: mira, Saulo, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Él obedece, entra en la ciudad, y luego va a Ananías, ora por él, y se le caen de los ojos como escamas. Y Dios le manda decir a Saulo que él es enviado a predicar a los gentiles.
Eso lo podemos leer en el capítulo 22, versículo 21 de este mismo libro, el libro de los Hechos, donde Pablo vuelve a tocar el tema del día de su encuentro personal con Cristo y da más detalles de todo lo que el Señor le manda. Entonces, hay otros pasajes que nos hablan claramente, aún el Evangelio de Mateo nos habla claramente cómo el Señor primero envía a que el judío reciba el mensaje de la salvación. Y nos queda creo yo, totalmente claro cuando recordamos lo que dice Juan 1:11, sobre todo la primera parte. Y Juan 1:11 nos dice ya no la primera parte, la segunda. Y a los suyos, y la segunda parte dice, ¿y los suyos qué? Aquí sucede lo mismo con Pablo. Oigan, yo vengo y les presento el Evangelio a ustedes, los judíos, pero ustedes decidieron rechazar, porque no se sienten dignos de recibir la vida eterna. Como ustedes no lo quieren, entonces me voy a predicar a los gentiles. Para eso me llamó Dios, para predicar a los gentiles. Y aquí llegamos a la parte controversial. Y aquí es donde quiero dedicar unos minutos más para tratar de explicar el verso 48. Y dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué ocurrió? Y creyeron, observen, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Porque lo que voy a hacer esta mañana es tratar de aclarar cómo ocurre eso. ¿Qué es lo que realmente Dios está enseñando en este pasaje? Porque aún entre bautistas tenemos dificultades en algunos aspectos doctrinales. Dentro de algunas de las doctrinas con las cuales estaríamos chocando sería la doctrina de la elección, por ejemplo. Otra doctrina en la cual estaríamos entrando en opiniones distintas sería la doctrina de la predestinación. Hay una corriente muy fuerte de bautistas que creen que Dios es arbitrario. Nunca van a oír que lo llamen así, pero en la forma que ellos tienen de hacer la interpretación de este pasaje están diciendo que Dios es arbitrario o que Dios es elitista. Lo que quiero hoy que comprendamos, hermanos, es que desde la eternidad pasada Dios ordenó todas las cosas y Él sabía perfectamente bien que el ser humano tendría que ser rescatado del pecado y que para eso asignó desde la eternidad pasada a un Salvador, que es Cristo Jesús. Pero lo que Dios no hizo, hermanos, en la eternidad pasada fue decir quién iba a ser salvo y quién no. Él no dijo, Raúl va a ser salvo, no. Vega sí, Isaac no. Doris sí, Alicia no. Benito sí, Mari no. Salomón sí, Enrique no. Podía hacerlo, sí podía hacerlo, pero no lo hizo. Ahora hay una corriente muy fuerte, no diré el nombre de ese predicador, está influyendo mucho en muchos cristianos bautistas. El mes pasado estuvo en Veracruz y muchos lo siguen, y a muchos indoctos, como dice Pablo, los ha hecho perder la cabeza. Muchos de ellos han dividido sus iglesias por tratar de infiltrar las enseñanzas de este hombre.
No digo que no sea cristiano. Simplemente creo que está equivocado en cuanto a doctrinas que tienen que ver con la salvación. Y yo solamente quiero que pensemos en una cosa. Número uno, ¿cuál es la voluntad de Dios para con el hombre, hermanos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Que se pierda o que se salve? Que se salve. Pedro dice, oigan, no es que Dios retarde su promesa como algunos lo tienen por tardar, sino que Dios es como, hermanos, paciente. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos que eso no fuera posible. Si Dios en la eternidad pasada hubiera dicho tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Me explico? Ese es uno. Dos. Este hermano también predica y dice, Dios no ama al pecado. Dios aborrece al pecador. Entonces yo digo, pues hay que arrancar algunos pasajes de la Biblia. Yo tendría que arrancar, por ejemplo, Juan 3:16. Porque a mí Juan 3:16 me enseña porque de tal manera amó Dios ¿a quién? No dice que Dios amó a los que previamente Él había designado para ser salvos o para la vida eterna. El mundo en Juan 3:16 no representa esta esfera física, no representa el planeta, representa el mundo, la gente, perdón. Y Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? ¿Más tenga qué cosa? Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Entonces, este pasaje que está enseñando, porque dice aquí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Jamás está diciendo este pasaje que creyeron todos los que estaban designados. Porque si Dios hubiera dicho, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, tú vas a ser salvo, tú no vas a... Esa es una designación. Y miren, a mí nunca me van a oír meterme que sea griego, que sea hebreo. Ustedes me conocen de años. Apenas si puedo hablar español. Pero ni aquí, ni en inglés, ni en japonés, ni en chino, ni en mandarín, está hablando de una designación previa de parte del Señor, quienes van a creer. Hay un atributo de parte de Dios que poco se menciona en las iglesias, se llama presciencia. Es una palabra que aparece en la Escritura, lo menciona Pedro en una de sus cartas, por citar un ejemplo. ¿Y en qué consiste la presciencia? Es una palabra compuesta, significa un conocimiento previo. Y Dios, hermanos, tiene ese atributo. Dios ayer sabía quiénes íbamos a estar hoy en este culto. ¿Debido a qué? A una presencia. Yo no sabía quiénes iban a estar aquí. Más o menos sospecho, tengo idea quién puede estar aquí. ¿Quiénes van a estar aquí? Pues los de siempre, ¿no? Los caballitos de batalla, aquí van a estar. Oye, va a haber muchos nombres, sí, pero yo sé que ahí van a estar. Enchamarrados como buen veracruzano, pero ahí van a estar. Hermanos,
hermanos, una cosa. Recordaba yo un ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Faraón? Faraón de Egipto. Y muchos dicen, bueno, ¿y cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Realmente Dios endureció el corazón de Faraón? ¿O Faraón ya tenía un corazón endurecido? Hermanos, la palabra de Dios hace una cosa: o ablanda tu corazón o lo endurece. Si pasa entre nosotros como creyentes que casi hablamos el mismo lenguaje, que casi creemos las mismas cosas doctrinales y en cuanto a Dios se respecta, hay ocasiones que uno predica y alguno de ustedes ha enojado. Vamos a decir que no. A veces sale uno de la iglesia chipudo, sale uno trompudo, porque el mensaje piensa que fue para usted y tiene razón, fue para usted. Pero no porque yo estoy usando este santo lugar para echarle pedradas. Pero el mensaje no nada más fue para usted, que el mensaje le aludió, fue para todos. Pero que mientras otro sale feliz, usted salió enojado. Cuando a uno le enseñan homilética, a uno le enseñan una cosa. Mi maestro fue el hermano Miguel Ángel Núñez, el pastor de la iglesia Príncipe de Paz en Ciudad de Salvador. Él me enseñó esa materia de homilética. Y él nos dijo en ese curso: si hay corazones arrepentidos, es que la palabra del Señor dio en el blanco. Y si hay corazones endurecidos de tal manera que los hermanos salen hasta enojados, dieron en el blanco. Porque la palabra del Señor solamente puede causar dos efectos en los corazones. Porque si somos honestos, nos cuesta trabajo aceptar la verdad, oír la verdad y aceptarla y decir: sí, tienes razón. Y no se trata de decir: sí, hermano, usted tiene razón, cuánta verdad habló en su sermón. No se trata de que yo hable verdad, mi verdad, sino hablar la verdad de Dios. Pero va a producir dos cosas: o va a producir gozo, o va a producir enojo, o va a producir un arrepentimiento donde diga: sí, Señor, tienes razón, limpia mi vida, quiero empezar de nuevo. Usted va a decir: yo voy a hacer lo que yo quiera, aunque diga lo que diga el pastor. Pablo predicó, hermanos, en la sinagoga. Porque los judíos son la nación escogida de Dios. Quiero que así leemos en referencia a este pasaje. Dios escogió a los descendientes de Jacob y a ellos los nombró en la peor situación de su vida. Los amó y los escogió como una nación. Y sabemos mucho de los judíos. Cómo fueron rebeldes, cómo fueron contumaces, cómo fueron de duras cerviz, cómo adoraron otros ídolos a pesar de ver la poderosa mano de Dios rescatándolos una y otra vez de tantas circunstancias adversas. Cuando uno ama, uno es capaz de hacer las cosas más indecibles por aquella persona que uno ama, aún siendo nuestro amor imperfecto. Y los judíos, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, a pesar de ser una nación, ellos necesitaban conocer a ese único y verdadero Dios, igual que cualquier gentil. Porque a eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados. Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
entonces viene Pablo, predica a la sinagoga y ellos, en vez de ser sensibles a la palabra de Dios, ellos se enojan. Se enojan y rechazan la única posibilidad de ponerse a cuenta delante de Dios. Los gentiles, ellos querían seguir escuchando más. Y al siguiente día viene Pablo y les predica, pero su corazón ya estaba listo para recibir ese regalo de gracia que es la salvación a través de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Ahora, quiero que vean, no sé ni qué hora son, pero quiero que vean algo. Quiero que hablemos un poquito. No voy a explicar, no voy a explayar. Les voy a dar tarea para que su cabecita piense un poco en eso. Que dé vueltas. Vamos a hablar un poquito de predestinación, que por cierto es una palabra compuesta también. Predestinación. Primer ejemplo, voy a dar un ejemplo de uno. Hechos capítulo 2. Versículos 22 y 24. ¿De qué habla este pasaje? De que nuestro Señor Jesucristo fue predestinado para dar su vida por nosotros. Dice Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y observen el verso 22. A este, está hablando el Señor Jesucristo, entregado. No habla de Judas, no. Dice entregado por el determinado consejo. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Anticipado. ¿Anticipado qué? Conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificados. Es el tercer domingo que voy a citar lo mismo. 2 domingos anteriores yo les dije, lo que Dios tiene preparado se va a cumplir. Solamente se trata de qué lado de la profecía o de la historia estamos. Dios determinó que iba a ser Jesús el que iba a entregar su vida por nosotros, siendo el mismo Dios. Pero Dios determinó que iba a ser alguien que lo iba a entregar, tal y como conocemos la historia. Pero realmente quien lo entregó no fue Judas, fue Dios. ¿Por qué lo entregó? ¿Algún cerebro inteligente que me diga por qué Dios lo entregó? Porque me ama, porque nos ama, porque ama al hombre, para cubrir la necesidad más aguda que el hombre tiene. Porque si el hombre se queja que no tiene trabajo, que no tiene salud, que no tiene comida, que no tiene dinero, esa no es muy importante, esa necesidad. O más bien, no es la más importante. La más importante tiene que ver con la salvación. Entonces el Señor Jesucristo fue predestinado por Dios para dar su vida por nosotros. No María, hoy se están celebrando el cumpleaños de Lupita. Hubo mariachis, hubo camiones, hubo el ferrocarril tocando las máquinas. Ni siquiera estamos hablando de lo mismo, ellos están celebrando un ídolo, no a la María de la Vida. Hay cosas distintas. Segundo ejemplo, Mateo 25:41.
Vamos a hablar de condenación eterna. Sí sabemos que hay un lago preparado, un lago de fuego eterno. Ya les he explicado muchas veces que el infierno es un lugar de tormento temporal. Pero ese lago de fuego eterno, ¿para qué Dios lo preparó? Bueno, luego reformulo la pregunta: ¿para quién Dios lo preparó? ¿Para los hombres? Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Pero observe, preparado. ¿Para quién? Muchas personas nos cuestionan que cómo ese Dios de amor puede mandar a alguien al infierno. Ellos no saben distinguir entre el infierno y lago de fuego. Nosotros que somos especialistas, somos teólogos, casi doctores, sabemos esa distinción. Pero dicen, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno? Bueno, no pongamos las cosas en orden. Dios no manda a nadie al infierno, ni Dios manda a nadie al cielo. Dios pone los recursos para que el hombre se ponga a cuentas con Dios, y ese recurso es único, se llama Jesucristo. Amén. Pero si el hombre no cree, Dios dice de manera clara en Juan capítulo 3, versos 17, 18, dice, no dice que el hombre va a ser condenado, dice que el que no cree ya, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado. Y nos da la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo he dicho muchas veces y no tengo el temor de volverlo a decir. Nadie va a ir a condenación eterna por ladrón, por homicida, por pederasta, por corrupto, por un solo pecado. Se llama incredulidad. Estamos hablando de una predestinación, Mateo 25:41, de un lugar llamado, bueno, aquí se llama fuego eterno, en Apocalipsis se llama lago de fuego eterno. Dios lo preparó y le asignó, ¿para qué? Un propósito. Y era solo para el diablo y sus ángeles. El hombre no. Sin embargo, el hombre va a ese lugar. Pero no porque Dios lo manda. Y último. Y díganme ustedes, si así como hay una elección divina, porque Dios eligió cómo salvar al hombre, Dios eligió a través de quién salvar al hombre. Pero Dios le da la oportunidad al hombre de elegir. Lo vimos ya en Hechos 3. Pablo le predica a los judíos y ellos eligieron desechar. Le dice Pablo, no se los dice con esas palabras, pero Pablo les dice, ustedes eligieron desechar. Y ustedes eligieron no sentirse, ustedes eligieron sentirse no dignos de vida eterna. Pero que tienen ahí un grupo de gentiles que han elegido aceptar el regalo de la vida eterna. No dice la Escritura, porque por gracia, ¿qué cosa? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Todos los días, todos los domingos, alguien me regala una botella con agua. Que Dios lo tenga en su gloria. Es un regalo, no me lo compro.
yo tengo dos posibilidades. Elijo decir sí, muchas gracias, y lo acepto. O le digo no, a mí me gusta más la coca. No, muchas gracias. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desechando ese regalo. Ahora, vamos a Deuteronomio 30. ¿Es para el pueblo de Israel? Sí, ya lo sé. Si alguien trata siempre de cuidar el contexto, ya saben que soy quisquilloso de eso. Pero es un ejemplo de cómo Dios le ha dado al hombre el privilegio, porque así tenemos que verlo, el privilegio de escoger. Le decía a un hermano, porque afortunadamente aquí hay gente que está hambrienta, quiere saber, y hoy me preguntaron acerca de este versículo. No voy a decir el nombre, pues sí, oye, si me explico, pues ya no tengo que predicar. Aún así le expliqué un poquito y le dije, y le citaba eso. Y de hecho, ese hermano tenía en su mente este pasaje. Y vean lo que Dios hace, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios arbitrario, porque Dios no es un Dios elitista. Vamos a Deuteronomio 30, capítulo 30, Deuteronomio 30, versículo 15. Fíjense con sus vistas. Me voy a esperar que la mayoría encuentre el pasaje. Deuteronomio capítulo 30, versículo número 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti, observen, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Hay una recompensa para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, fíjense, mas si tu corazón, si tú decides no guardar los mandamientos, andar en mis caminos, no quieras la vida, no quieras el bien, dice, mas si tu corazón se apartare y no oyes, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Pero aquí viene lo mejor. Díganme ustedes si Dios no quiere el arrepentimiento del hombre. En este caso de su pueblo, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué más dice el Señor? Entonces, si ese hermano que es internacionalmente reconocido dice: es que no creo en la elección, lo siento mucho, hermano, eres muy respetado, pero la Biblia enseña otra cosa. Hay elección divina, sí, pero también hay elección humana. Dios le está hablando a su pueblo, le dice: mira, de este lado está dado la vida y la bendición, la vida y el bien. De este lado está la muerte. Si tú andas en mis caminos, si tú guardas mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si tú decides apartarte y no ir, aquí te vendrán todas estas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo, Israel? Sí, Señor. Con eso hubiera bastado. El Señor dice: bueno, están advertidos, porque Dios siempre advierte. Dios a nadie, bueno, Dios no nos deja de sorprender, pero Dios a nadie toma por sorpresa, en el sentido de que ya te caché.
Ya pecaste, ahora te voy a mandar con el Señor. Dios hace una advertencia. Y Dios dice aquí, hermanos, por si fuera poco, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todavía Dios dice, escoge, te voy a echar, como cuando el maestro nos ayudaba cuando estábamos en el examen. Dios dice, escoge, pues la vida para que vivas tú. Dios no le dijo a Israel, ¿sabes qué? Tú vas a andar por mis caminos, tú vas a guardar mis mandamientos, porque yo mando. No nos hizo como a nosotros con los chamacos. Oye, mamá, ¿por qué? Oye, mamá, porque yo mando. Nosotros somos arbitrarios. No dejamos ni que el chamaco razone por qué no o por qué sí. Sí, somos contundentes, somos torpes, pero Dios no es. Dios es sabio. Dios no quiere a nadie que lo siga por la fuerza. La fe me ciega. La fe al contrario, la fe ve. Por eso Hebreos dice que es pues la fe la certeza de qué. ¿Y la convicción de qué más? Todavía no lo tengo aquí. No siquiera lo veo, pero yo sé. De eso se trata. Ahora, termino con esto. Hagamos un recorrido mental por toda la escritura, hermanos. Piense usted, por favor, conmigo. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios le da al hombre la oportunidad de escoger? Piense. ¿Ya lo tiene? No les voy a preguntar de dónde. Yo voy a saltar poniendo ejemplos. ¿No le dio Dios la oportunidad a Adán? ¿Y a su hermana esposa no le dio la oportunidad de escoger? ¿Sí o no? Oye, no comas ese árbol. Por cierto, una advertencia parecida a la que acabamos de leer, porque el día que de él comieres, vas a morir. Llegó Eva ahí, conocemos la historia porque se la digo. El asunto es que Dios les dio la posibilidad al pueblo de Israel, por todo el Antiguo Testamento, les dio una y otra vez la oportunidad de escoger. Y le digo una cosa, hermano, y lo voy a hacer como si nada más me estuviera dirigiendo con usted, contigo. Dios a usted también le dio la oportunidad de un día escoger. ¿Se acuerdan de ese momento? Porque usted no nació sabiendo del Evangelio. Ni siquiera sabía que usted era un pecador. Ni siquiera sabía que tenía que arrepentirse. Dios usó a alguien y le presentó el regalo de la salvación a través de Jesucristo, y usted supo elegir. Ustedes han sido testigos cuando hemos visto cómo una persona viene al Señor. Yo le digo que ha tomado la decisión más importante de toda su vida. Los gentiles decidieron rechazar. Perdón, los judíos decidieron rechazar. Los gentiles decidieron recibir el regalo de la vida eterna. No porque ellos estuvieran desde la eternidad pasada elegidos para ser salvos, no. Eso no funciona así, Dios no opera así. Entonces, Dios, hermanos, si operara así, dejaría de ser justo.
Leamos solamente los últimos versos que quedan de Hechos 13. Quizás pudieran predicar de ellos, pero no dejarlos a Céfalos, dice el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo más hermoso que nos pudo haber ocurrido en la vida, hermanos, es haber conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Yo sé que nos han pasado muchas cosas hermosas en la vida. Hay momentos que atesoramos a pesar de los años. También sé que hay dificultades. Si no hubiera dificultades, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero saben una cosa, hermanos, los discípulos no solamente fueron expulsados de los límites de aquella ciudad, pero el gozo estaba en sus corazones. Esto nos enseña, hermanos, que a pesar de las circunstancias debemos de vivir con gozo. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está inscrito ¿en dónde, hermanos? Ahí, en los cielos. Esto que estamos pasando, por duro que nos parezca, es pasajero. Y el diablo quiere arrebatarnos el gozo de nuestra salvación. De hecho, el pecado nos roba el gozo de nuestra salvación. David, después de haber pecado, dice el Salmo 32 que se estaba consumiendo. ¿A consecuencia de qué? Del pecado. Pongámonos en pie. Démosle gracias al Señor. Y si usted, hermano, tiene tristezas, tiene pesares, tiene preocupaciones, yo lo invito a que lo entreguen en las manos del Señor. Dios nos ha traído esta mañana a su casa por una razón, o por varias. Una de ellas puede ser volver a tener presente en nuestros corazones que somos salvos, que tenemos la vida eterna. Y si esta mañana hemos disfrutado de estar aquí, adorándolo, glorificándolo, honrándolo, permitiéndole a Él que nos hable a través de su palabra, pues digamos, Señor, digámosle, Señor, aquí estoy. Vine a tu casa, pero la verdad no tenía muchas ganas de venir. No tenía ánimo. Estoy turbado, estoy preocupado. Pero quiero vivir en paz. Quiero disfrutar desde ahora lo que tú ofreces, el gozo, la paz, la vida eterna. Y les aseguro que podremos caminar más ligero. Los retos, los desafíos que esta vida tiene. El Señor mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía.
yo he vencido por ellos. Poderoso Dios, Señor Padre, te damos muchas gracias, nuestro buen Señor, en esta tarde, porque tú nos estás permitiendo el poder llegar a la culminación de este culto. Todo lo que hemos hecho ha sido para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Hoy ha sido una mañana donde tú nos permitiste escuchar tus grandes maravillas, esas maravillas que tú vienes realizando en la vida de tus hijos. Y todos esos testimonios que te glorifican, Señor, deberían dar por resultado que nuestra fe se fortalezca, sabiendo, Señor, que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese Dios que instó a su pueblo a escoger la vida, el bien, la bendición, es el mismo Dios que hoy nos invita a ser sabios en nuestras elecciones, Padre. Creo que esta mañana dimos un poco de vestigios de esa sabiduría al elegir venir a tu casa en vez de quedarnos ocupados en otras cosas. Y gracias, Señor, porque sé que esto no proviene de nosotros. Es tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. Y hablando de ello, si somos verdaderamente tus hijos, ahí está tu Santo Espíritu, como un sello, Señor, inviolable dentro de nosotros. Pero nuestra elección está. Si dejamos que Él controle nuestra vida, o decidimos que sea nuestra carne el que la gobierne, Señor. Los resultados no se dejarán esperar, ya sea por una elección u otra. Pero ojalá, Señor, que dentro de tantas decisiones a las cuales hoy nos invitas a considerar, podamos elegir bien, Señor, y podamos elegir conforme a tu voluntad. Podemos decidir seguir insistiendo en llevar nuestras cargas nosotros solos, o podemos decidir dejar nuestras cargas en tus manos, Señor, porque tú nos invitas a venir a ti, todos los que estemos trabajados y cargados, y nos prometes descanso, Señor, nos prometes paz. Obra en cada corazón, Señor. Tú conoces las circunstancias con las cuales cada uno de nosotros ha llegado a tu casa, y sigue obrando en nosotros. Y gracias porque un día tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos diste la suficiente sensibilidad para saber elegir. Y elegimos aceptar el regalo de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Nosotros te honramos, te glorificamos, Señor, te decimos gracias. Sigue bendiciendo, Señor, a cada familia que es parte de esta iglesia. Sigue bendiciendo a cada familia de los que estamos aquí presentes, Señor, porque cada uno de nosotros representa una familia. Algunos están nuestra familia completa aquí, o para otros no, pero el Señor bendice a las familias que aquí están representadas, Señor. Que tu bendición siga estando sobre nosotros. Ya hemos agradecido, te hemos honrado, te hemos glorificado por lo que estás haciendo en la vida de tu iglesia, pero lo que estás haciendo en cada familia y lo que estás haciendo en cada uno de nosotros en lo particular. Toma en tus manos, Señor, esta mañana. De una manera especial quiero poner una vez más en tus manos la vida de nuestra amada hermana Esther Lagunes, que hoy nos está visitando, Señor. Ha sido una hermosa sorpresa para nosotros verle, Señor, una vez más. Tú sabes que siempre estamos intercediendo por ella delante de ti, Señor. Y nos sentimos privilegiados el día de hoy por verle, porque ella está aquí. Gracias por hacer de ella, Señor, una mujer fuerte. Si hablamos de lo físico, sorprende ver a nuestra hermana, Señor. Te pedimos que esa misma fortaleza
permee en las otras áreas de su vida, Señor. Bendice a los suyos, a sus hijos, a sus nietos. Y aquí está presente uno de sus hijos, Señor. Y te damos gracias por el privilegio también de tenerlo entre nosotros. Y gracias por la vida de su sobrina también, que hoy le está acompañando, Señor. Ella ha venido por unos días quizás, y así como le has traído con todo bien a todos ellos, te pedimos que con ese mismo cuidado y ese mismo amor los regreses a su lugar de residencia, Señor. Y Padre, nos marchamos de tu casa, pero afortunadamente no de tu presencia. Permítenos marcharnos con gozo, Señor, porque el tiempo de estar aquí ha concluido. Si algo no ha salido conforme a tu voluntad, te rogamos que no lo abones en nuestra contra, Señor, sino que tu Santo Espíritu nos señale aquellas cosas que no hemos hecho conforme a tu voluntad. Y procuraremos, Señor, en la próxima reunión hacer las cosas todavía mejor para glorificar a ese único y verdadero Dios. Bendito seas hoy y siempre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de saludar a nuestros hermanos que hoy nos están acompañando. Que el Señor siga siendo con nosotros.